Buenas noches, estamos acá en vivo con todos ustedes desde la página Venga tu Reino y acá también está Nati, está desde su perfil. Bueno, Acá hoy nos toca a estamos. nosotros compartir la palabra y la verdad que es una dicha, es un privilegio y al ser un privilegio también una gran responsabilidad, ¿no? Y la verdad que se siente ah, algo poderoso. Eh, Hoy queríamos estar compartiendo algo sobre la Pascua. Hoy se está festejando en muchos lugares, en muchas personas están celebrando las Pascuas. Y en estos días estuvimos viendo qué es lo que realmente significaba la Pascua, qué es lo que realmente era para nosotros. Si bien veíamos a través de la Biblia que la Pascua viene de los judíos y es Pesaj, es el Pesaj que pasa por alto, pasaba por alto las casas de los hebreos que estaban marcadas con la sangre del cordero, ¿no? Y hoy para nosotros también, o sea, hemos pasado de la muerte a la vida, hemos sido libres de la esclavitud, totalmente libres. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Así que, eh, bueno, hoy tuvimos algunos inconvenientes Y con seguimos. algunas instalaciones. Nati está tratando también de conectarse, pero bueno, por la gracia de Dios, ahí vamos a estar compartiendo. Nati quería saludar, ella es Natalia, mi esposa, como la conocen, mi hijo más grande, Adriel Alexander, y el pequeñín, Jan Uriel. Así que, bueno, amor. Amén, hermanos, gente que nos están viendo. Es un privilegio estar en este lugar y una responsabilidad también, como dijo mi marido. Y quería compartir una palabra en Mateo 28, donde me van a ayudar mis dos bebés a leer. Y vamos a leer Mateo 28, 1. Y dice, el domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje, el ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Ya? Entonces Jesús, sí. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a, a Galilea y allí me verán. Amén. Quería compartir esta palabra y como hoy la mayoría habrá recibido felices Pascuas, habrá recibido feliz resurrección. Y qué interesante saber que el que, el que fue despreciado, el que fue humillado, el que fue escupido, maltratado, es el único que hoy puede realmente liberarnos de la esclavitud. ¿Y qué es la esclavitud? Del pecado, y no solo de un solo pecado, sino de todos los pecados nos puede liberar. Él tomó nuestro lugar, fue
un sacrificio perfecto y completo, y nos mostró su amor y nos dio vida eterna, y, y al resucitar, Dios nos dio un nombre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Él dio todo por amor a nosotros. Y también Dios le dio autoridad, poder, y nos hace libres, y no solo libres, sino que comparte esa autoridad con nosotros y nos hace sentar junto a Él en lugares celestiales. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:6, que lo va a compartir Adriel. Pues nos levantó de los muertos junto a Cristo, nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Le queríamos dejar esta palabra y no voy a predicar yo hoy, va a predicar mi marido y vamos a estar orando por él para que Dios te esté usando. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en esa cruz. Señor, gracias te damos porque hoy podemos estar disfrutando de tu presencia, Señor. Gracias por ese amor inmerecido, Señor, a nuestras vidas. Gracias, papá, te damos. Y ahora, Señor, te pido por la vida del pastor Luis, Señor, que en esta hora tú le estés dando palabras, Señor, que salgan de su boca, que sean todas guiadas por tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda, Señor, llegar a aquellas personas que necesitan, Señor, de una palabra tuya en esta hora. Gracias te damos por este tiempo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Algo poderoso, ¿no? La palabra del Señor dice que Cristo es nuestra Pascua, así que pensando en eso, vimos... Corta un poquito, papi. Así tenemos un poquito más de espacio. Tenemos que acomodar un poquito. Vemos que tan importante es para todos aquellos que creen en Dios, creen en el Hijo de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Nos hizo totalmente libres y también en eso podemos nosotros ver todo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy festejamos el día de la Pascua, decimos felices Pascuas, feliz día de la resurrección, Cristo ha resucitado, Cristo vive y reina y va a reinar por los siglos de los siglos. Entonces hoy nosotros queremos ver también en base a eso un tema muy importante. Y como tema importante nosotros veíamos todo lo que está sucediendo hoy, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cuál es la razón por la cual toda la humanidad, todo el mundo entero, está sufriendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estábamos escuchando las noticias que volcanes se activaron, volcanes estallaron, hay hambre, hay pestilencias, y la verdad que nosotros podemos ver en la palabra del Señor que cada profecía que fue dada se fue cumpliendo. Y en este tiempo la naturaleza sigue gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. El Evangelio de Cristo está a punto de ser predicado en todo el mundo. Cada vez faltan menos y ya vamos a ser arrebatados, vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Por eso ese disfrutar, esa gloria que vamos a tener, ya podemos vivirla acá en la tierra. Y hoy hacemos estas preguntas. ¿Cuál es la razón principal por la que el mundo entero está viviendo hoy las circunstancias que está viviendo, ¿no? Y nosotros siempre, como hijos de Dios, vamos a la fuente de todas las respuestas claras, acertadas. Y una de las preguntas que nos hacemos es, por ejemplo, ¿dónde comenzó todo esto que pasó? Si hablamos del coronavirus que es tan famoso en estos días, ¿dónde comenzó? ¿Con quiénes comenzó? ¿Quién fue el que lo creó? ¿Quién fue el que originó toda esta pandemia? Nadie sabe, hay muchas hipótesis. Y la ciencia cierta, o lo que nosotros podemos ver, es que hay una sola respuesta para eso. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Podemos preguntarnos también, ¿con quiénes empezó todo esto? Y para esto yo le invito a que puedan abrir sus Biblias en Génesis capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos
Acá nosotros anotamos algunos versículos para poder compartir con ustedes y ver desde dónde arranca todo el problema del mundo entero, de la sociedad entera. Y cuál es la esperanza que hay. Porque humanamente va a ser difícil que esto se termine, porque fíjense ustedes que el hombre, por más buena voluntad que tenga, lejos de Dios es imposible que pueda transformar las cosas y cambiar las cosas. Por eso es necesario que Dios esté en el centro, que Dios sea el centro. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor: pero a la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces podemos ver acá y responder a esta pregunta que decíamos: ¿dónde comenzó todo y con quiénes comenzó todo? La palabra nos dice que todo comenzó en el huerto del Edén. ¿Dónde comenzó? En el huerto del Edén. Con las creaciones que Dios había hecho de manera perfecta. Dice que Dios creó todo, y cuando había creado todo, lo miró y dijo: es bueno en gran manera. Pero vemos que surgió una situación donde vemos a la serpiente, no porque era la más astuta entre todas las serpientes, sino que había una influencia negativa. Y esa influencia negativa era la de nuestros adversarios, la de nuestro adversario hoy en día también, la de Satanás, el diablo. Dice la Biblia que él influenció y es mentiroso desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde el principio en que le tentó a Adán, le tentó a Eva y le hizo ver una realidad que no era verdad. Siempre hablábamos con el pastor Pierre, con el pastor Pablo Borición, y Pablo nos decía siempre: una cosa es la realidad que pueden ver nuestros ojos, pero nosotros vivimos según la verdad que Dios nos dice a nosotros. Entonces hay una diferencia ahí, porque nuestros ojos muchas veces ven lo que nuestro corazón quiere, pero la palabra de Dios es veraz, es la única que realmente habla de la verdad absoluta. Entonces nosotros podemos ver que cuando Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, al hombre, a la mujer, les dio todo. Y Satanás viene y les dice: con que Dios les dijo que no coman de ningún fruto. Y la mujer empieza a hablar con él, con la serpiente. Y le dice: sí, de todo podemos comer, pero de ese árbol que está en el medio, de ese, dijo Dios que ni siquiera lo toquemos. Y fíjense que la estrategia de Satanás en todo el tiempo, a lo largo de la historia, se ha mostrado de la misma manera, no ha cambiado de estrategia. Siempre ataca dos cosas. Una, nuestra identidad. Nos empieza a hacer dudar de lo que somos. Y otra, ataca la verdad de Dios, queriendo hacerle a Dios mentiroso. Dice la Biblia: no es verdad. No es verdad que van a morir, sino que Dios sabe. Entonces está poniendo a Dios en un lugar de egoísta, de envidioso, de querer acaparar todo para Él. Pero vamos a ver según la Biblia que no fue así. No fue lo que Dios quiso para el ser humano. Entonces vemos que ¿dónde empezó? En el huerto del Edén. El problema que hoy vivimos no empezó en China, no empezó en Estados Unidos, no empezó en América, no empezó en Europa, no empezó en Asia. Empezó en el huerto del Edén. Y ahora vamos a ver el motivo de por qué empezó todo eso. ¿Con quiénes empezó? Con Eva, Adán y la serpiente. ¿En dónde? En el huerto del Edén. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿En qué momento? Fíjense ustedes que Jesús dice: velen y oren para no entrar en tentación. ¿No es cierto? O sea que sí vamos a ser tentados. No dice que no vamos a ser tentados, pero sí que tenemos que velar y orar para no caer en tentación. En el momento que nosotros creemos estar firmes y no velamos, no oramos, no buscamos al Señor, ese es el día de la caída. Entonces vemos que Adán y Eva, o Eva en este caso que estaba en el huerto del Edén hablando con la serpiente, ella podía haber sido tentada, claro que sí. Ahora,
Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios no evitó esto? Si Dios ya sabía todo. La respuesta es que Dios nos dio una libertad para poder decidir. Dios no nos hizo robots, no nos hizo personas que no nos podamos manejar sin voluntad, sin personalidad. Nos hizo con capacidades, con virtudes, para que nosotros también podamos saber cuál camino elegir. Eva dice que cuando habló con la serpiente, algo interesante que nos dice la Biblia es que ¿en qué momento empezó? ¿Cuando fue tentada? No. ¿Cuando Satanás estuvo mintiendo acerca de Dios? No. ¿En qué momento? Vamos a leer el versículo 6. Vamos a ver el versículo 6 de Génesis capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento que ella, no cuando fue tentada, sino cuando ella empezó a ver lo que Satanás le dijo, porque Satanás le había dicho, la serpiente le había dicho, Dios no quiere que comas de eso porque vas a ser igual a Él, vas a saber el bien y el mal. Y nosotros vemos que a través de la Biblia, que Eva lo miró y dice que era bueno, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría? Porque si nosotros vemos a través de la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, con atributos. De hecho, vemos que el hombre, al ser igual a Dios, tenía la autoridad de Dios para poder ejercer sobre toda la creación. Ahora nosotros vemos que Eva es tentada, pero en su corazón empieza a surgir algo. En su corazón empieza a haber una lucha donde esto es lo que me dijo Dios. Y esto es lo que me está diciendo Satanás o la serpiente. ¿A cuál le tendré que hacer caso? Y ahí empezó a surgir algo muy particular en Eva. En Eva y después en Adán. No pensaron en Dios. No pensaron en hacer la voluntad de Dios. Quizás tuvieron esa lucha interna, pero hay algo que Pierre siempre nos decía, el pastor Pierre nos decía siempre, el león que va a ganar en el interior de cada uno es el león que mejor alimentado esté. Si el león espiritual es alimentado a través de la oración, de la búsqueda, de la intimidad y de la palabra, estate seguro que ese es el león que va a ganar. Pero si el león carnal, el que está ocioso, el que no quiere hacer nada, el que se preocupa más por las cosas del mundo, el que no le importa nada y está pancho esperando que Dios tire todo de arriba y que lo reciba, el león carnal es el que va a ganar siempre. Por eso es necesario, como dijo Jesús, velar y orar para no caer en esa tentación. Entonces, nosotros vemos que ¿dónde empezó todo esto? En el huerto del Edén. Empezó con la serpiente seduciendo a Eva y Eva haciendo un trato con la serpiente. Ahora, ¿trato? Sí, hizo un trato. Porque Satanás le dijo, vas a alcanzar sabiduría. Ahora, dice que sus ojos fueron abiertos. Pero ¿qué tipo de sabiduría es la que ellos adquirieron? No era una sabiduría de saber el bien y el mal, porque ellos, de hecho, ¿por qué no tomaron en el momento instantáneamente cuando Satanás le dijo? Sino que empezó a tener una conversación con la serpiente. Entonces ellos ya conocían. Si Dios le dijo que iba a morir, era algo malo. Entonces, ¿por qué iban a hacerlo? Vemos nosotros que cuando Eva es seducida, a ella le llama la atención y Satanás empieza a seducirle, le empieza a mostrar cosas que no son. Le dice, vas a ser sabia como Dios. Pero no fue una sabiduría como la de Dios. Lo que ellos empezaron a tener conocimiento era de la vergüenza. Porque ellos dicen que estaban desnudos. Ellos no tenían vergüenza de sí. Pero cuando comieron de ese fruto, conocieron la vergüenza. Conocieron la vergüenza y se atemorizaron, se avergonzaron uno al otro, se empezaron a vestir con plantas y se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. Entonces vemos que fue una mentira y siempre el diablo trabaja de la misma manera.
Siempre. Siempre te va a engañar atacando dos cosas. Una, tu identidad. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Realmente vos crees que sos eso? ¿Realmente vos estás seguro que sos eso? ¿Estás seguro de que Dios te dijo la verdad? ¿Acaso no recibiste algo, una palabra de parte de Dios, pero no se cumple nunca? ¿Acaso estás seguro de que lo que Dios dice es real, es verdad? ¿Lo experimentaste alguna vez? ¿Alguna vez acaso te sentiste amado por Dios? ¿Acaso alguna vez sentiste que Dios tiene un plan de bien para vos? ¿No que dicen eso? Y sin embargo parece que está todo mal. ¿No te dicen que, sí, Dios tiene planes de bien y no de mal, pero me va de mal en peor? ¿No te vienen esos pensamientos a veces? Porque es que a veces estamos tan arriba y a veces, ¡pum!, bajamos pero hasta el piso. Porque empezamos a escuchar voces y no podemos discernir cuál es la voz de Dios que nos dice la verdad, totalmente la verdad. Entonces, la sabiduría que te ofrece el mundo, la sabiduría que te ofrece el enemigo, tentando con tu identidad, es falsa. Te va a hacer adquirir un cierto conocimiento que después a la larga te termina destruyendo o avergonzando. Cuando no es una sabiduría de parte de Dios, eso te avergüenza. Porque la Biblia dice que los hombres creyéndose sabios, los seres humanos creyéndose sabios, en su sabiduría negaron a Dios, negaron el poder de Dios y empezaron a dedicarse a adorar cosas tontas, necias, hechas por manos de hombre. Negaron la eficacia de Dios, del poder de Dios, negaron el poder y la sabiduría de Dios y en su propia opinión ellos se creyeron sabios y empezaron a negar a Dios. Entonces, siempre que el enemigo venga a atacar y a decirte, ¿será que sos hijo de Dios? ¿Será que sos lo que Dios te dijo que vas a hacer? ¿Estás seguro de eso? Ten en cuenta que Dios es fiel. Y Satanás no te tienta solamente a vos. Tentó al mismo Jesús. Le dijo a Jesús, si vos sos realmente el Hijo de Dios, decile a esta piedra que se convierta en pan. Si sos el Hijo de Dios, la palabra dice, también utiliza la palabra. La palabra dice que si vos te tirás de allá arriba del pináculo, los ángeles de Dios te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, siempre Satanás va a atacar tu identidad. Siempre va a querer hacerte dudar de quién sos. Y cuando empieza a atacar tu identidad, empieza a atacar la veracidad de Dios, la verdad de Dios, queriendo dejar a Dios delante tuyo como un Dios mentiroso. La gente dice, si Dios es amor, ¿por qué suceden todas estas cosas malas? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta hambre? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no está presente? ¿Dónde está tu Dios cuando pasa todo esto? Y hay una sola razón. Estamos lejos de Dios. El ser humano está lejos de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, es imposible que Dios diga, si no va a pasar nada malo. ¿Por qué? Porque decíamos en Génesis capítulo 3, versículo 6, que Eva y Adán hicieron un trato con la serpiente, guiada o influenciada por Satanás. Fíjense ustedes, vamos a seguir leyendo. Y yo les invito a que lean también y abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ver cuál es el motivo real de que haya pasado todo lo que está pasando. Dijimos que las guerras, las maldades, las violaciones, los robos, los asesinatos, no empezó ahora, no empezó hace 1000 años, no empezó hace 2000 años. Empezó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva hicieron una transacción, un trato con Satanás. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Recuerden que la serpiente le dijo a Eva, Dios no quiere que comas de ese fruto porque vas a ser igual a él. Y Eva, puede ser, es verdad. Qué bueno que está esa fruta. La verdad que es codiciable, la sabiduría que voy a alcanzar. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó. ¡Wow! Voy a poder ser igual a él. Pero ahora vamos a ver que en Génesis capítulo 1, versículo 26,
Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Satanás le dijo, ustedes van a ser igual a Dios si es que comen de ese fruto. Por eso Dios no quiere que lo coman. Pero en realidad, ellos dudaron de quiénes eran. Porque Satanás siempre puede venir a decirte, vos no sos esto, vos viste que te dieron una palabra profética, pero sin embargo vos seguís igual. Viste que nunca cambiás. Viste que es un desastre tu vida. No hay solución para vos. Y hay gente que lo llega a creer de tal manera que termina suicidándose porque no sabe realmente quién es. Y acá no estamos hablando solamente de hijos de Dios o de cristianos o de católicos, de todos. Hay muchos que soy cristiano, pero llegaron a suicidarse. Hay otros que, no, yo soy ateo, yo no creo en nada, llegaron a suicidarse teniendo las mayores fortunas. Entonces vemos que cuando la identidad es atacada, si nosotros estamos lejos de Dios, no importa que vayamos a la iglesia muchas veces, porque podemos estar en la iglesia, podemos tener 40 años de cristianos, pero si no estamos seguros de quiénes somos, Satanás siempre va a atacar nuestra identidad para alejarnos de Dios y lejos de Dios destruirnos. La Biblia dice que Dios había creado a Adán y Eva, a su imagen y semejanza. No eran cualquier ser, no eran criaturas comunes y corrientes. Tenían la imagen de Dios, los atributos de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios creó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Pero ¿cuándo empezó a tener el hombre vida? ¿Cuándo es que el hombre empezó a reaccionar? ¿Cuándo es que el hombre empezó a poder hablar con Dios? Dice la Biblia que Dios formó al hombre de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida en el hombre, en el ser humano, en el hombre. ¿Y qué fue lo que sopló? Su mismo espíritu, su esencia, su poder, su autoridad, su señorío, su gobierno. Por eso es que el hombre era igual a Dios, semejante a Dios, podía gobernar, podía señorear, era igual a Dios, sabía el bien y el mal, conocía. El tema era que sus ojos no estaban abiertos para conocer la vergüenza, pero en el momento que ellos cayeron en la tentación de Satanás, empezaron a conocer el tema de la vergüenza y empezaron a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el enemigo, una vez que ataca nuestra identidad, es atacar nuestra mente, diciendo que no valemos nada, que somos basura, que le prometemos a Dios y nunca cumplimos, y nos da citas bíblicas. El mismo Satanás usa también la Biblia. De hecho, dice que cuando escucha a Dios, los demonios creen y tiemblan. Y también usan la palabra. Entonces, imagínense ustedes, cuando nosotros somos atacados en nuestra identidad, empezamos a desmoronarnos si es que nosotros no estamos firmes en el Señor. Nos ha pasado. Muchas veces nos hemos sentido solos, destruidos, rodeados de gente, pero solos, vacíos, queriendo llenar nuestra vida de cosas vanas, de cosas pasajeras, de cosas destructivas. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que aunque Dios se enoje, aunque Dios se entristezca, su enojo no dura para siempre. Pero sin embargo su misericordia sí, se renueva cada mañana. Por eso es que Dios en este tiempo está haciendo que todos podamos volvernos a Dios. Es un tiempo donde Dios anhela que nos volvamos a Él. Hijos de Dios, cristianos, no cristianos, Dios lo que anhela es que conozcan a Jesús. Entonces va a salir todo título, toda denominación. Yo soy ateo, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy apostólico. Se va a terminar en el momento que nosotros entendamos algo muy importante. Acá la Biblia nos enseña que Satanás tentó a Eva, ella tomó esa tentación, cayó en esa tentación, cayó su marido, puso en juego su identidad y vemos que al poner en juego su identidad, este fue el cambio que hubo.
Dice la Biblia en el versículo 28, y Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. En todo, gobiernen. Ustedes tienen la autoridad. Entonces, fíjense ustedes cómo Dios había dado al hombre toda la autoridad. Y sin embargo, en el momento que acepta comer de ese fruto, tocarlo y comer de ese fruto, pierde todo lo que Dios le había dado. Sale del huerto del Edén, llega la muerte y ellos son separados. Desde ahí comienza la separación del ser humano de la gloria de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, por cuanto todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que hizo el pecado, eso es lo que hizo Satanás. Eso es lo que hizo. ¿A qué apela Satanás? Dios apela a nuestra fe y a nuestra voluntad. ¿Y a qué apela Satanás? Apela a lo que sale de nuestro corazón. Y si no está Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo primero que sale? Fíjense que en este tiempo estábamos aprendiendo con el pastor Pierre que lo contrario a la fe es el temor. Lo contrario a la fe es el temor. Así también como lo contrario a la fe es el temor. Fíjense cuando Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, pasemos al otro lado. Había un plan, liberar al endemoniado gadareno. Ahora cuando ellos estaban pasando a mitad de camino, dice que se levantó una gran tormenta. Y ellos empezaron a tener miedo de morir. Despiertan a Jesús y le dice, Jesús, no tenés cuidado de que vamos a morir, vamos a ahogarnos. Jesús se levanta, reprende a eso. Y cuando calma todo, sus discípulos dicen, ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y Jesús le dice una sola cosa, hombres de poca fe. ¿Por qué tuvieron miedo? Miedo, hombres de poca fe. Entonces vemos que así como lo contrario a la fe es el temor, es el miedo, también el mal que destruye a la humanidad es lo contrario al amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, el amor es 13 a partir del 4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no se jacta no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor todo lo sufre, todo lo espera. Siempre es un amor que se da, que se sacrifica y que espera que el otro pueda ser reivindicado, pueda ser levantado, pueda ser restaurado. Nunca busca el mal del otro. Entonces vemos nosotros también que lo contrario a ese amor no es la envidia, no es la maldad, es el egoísmo. El egoísmo. Adán y Eva tenían todo en el huerto del Edén. Pero Satanás, la serpiente, había apelado a lo que estaba en su corazón. Dios nos hizo perfectos, pero también nos dio una libertad. Nos hizo conocer todo lo que hay. Y en el ser humano, el primer pecado no fue la desobediencia, sino el egoísmo. No le importó a Adán y Eva lo que Dios había dicho. No les importó que toda la creación estaba bajo la autoridad y el poder de ellos. Le importó lo que ellos podían ser, según sus propios ojos. Ellos creían que iban a ser igual a Dios, pero la verdadera realidad es que ellos ya eran igual a Dios. Y todo ese señorío, todo ese gobierno lo perdieron en el momento que hicieron un trato con la serpiente. En ese momento fueron desterrados y perdieron todo. Por eso Pablo dice, el primer Adán fracasó y fue necesario que venga el segundo Adán, Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Y por eso Cristo es el único que realmente puede transformar nuestro corazón. Toda la enfermedad, toda la pandemia, toda la maldad que hay, no es que no haya un Dios, no es que Dios no exista, no es que Dios sea malo, no es que Dios sea perverso, no es que Dios se olvide de la tierra, sino que el ser humano, lejos de Dios, es gobernado por el egoísmo. ¿Por qué hay tantos contagios hoy con el tema de la pandemia? Por el egoísmo que hay en el corazón. ¿Por qué veíamos en las noticias que hay médicos y a las 9 de la noche estamos aplaudiendo por los médicos, por los enfermeros, por los policías, pero después termina a las 9 de la noche y al día siguiente colocan un cartel en las puertas diciendo, si sos médico, no entres por acá.
Si sos enfermero, no pases por acá. Cuídate vos, cuidanos a nosotros. Le están diciendo a los médicos que no entren en los edificios. A muchos le querían prohibir, de hecho, los amenazaban con juicios, con problemas legales, si ellos no iban por ciertos lugares para no contaminar a la gente del edificio. Pero si alguno cae enfermo, a los primeros que acuden son a los doctores, a los enfermeros. Entonces vemos que el hombre de por sí es un ser egoísta. El hombre de por sí es un ser que después viene la maldad, viene la ira, viene la maledicencia, vienen los griteríos, pero empieza todo por el egoísmo. Entonces por eso Jesús vino y dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, ya no solamente como ustedes mismos, sino como yo los he amado y los he amado hasta el fin. Entonces de esa manera, ámense ustedes. Si ustedes permanecen en mi amor, dijo Jesús, yo permaneceré en ustedes, mi palabra va a permanecer en ustedes y ustedes van a poder permanecer en ese amor. Y el apóstol Juan en sus cartas también nos dice que Dios es amor, que Dios nos demuestra su amor como entregado la vida de su Hijo. De esa manera lo demostró. Fíjense ustedes, la Biblia nos relata una realidad distinta a la que vemos en el mundo. Dios es bueno. Dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno solo, sino solo Dios. No hay ninguno que sea bueno por más que se esfuerce. Por sus propias fuerzas, aunque intente, no puede hacerlo. Todos somos hombres que nos hemos equivocado, personas que hemos cometido errores gravísimos y hemos estado en un lugar donde el diablo quiso acusarnos, destruirnos, hacernos pedazos, pero la misericordia de Dios está presente. Y dice la palabra del Señor, para terminar, vamos a leer Colosenses. Si usted quiere saber de dónde salen todos los problemas, fíjese que en los últimos tiempos, dijo el apóstol Pablo, va a haber mucha gente que engañe, que aparente fidelidad, que aparente amor, que aparente piedad, misericordia, pero van a estar detrás del dinero, van a estar detrás de sus propias ambiciones, de sus propios placeres, van a ser engañadores y van a empezar a engañar a la gente. Y eso hay por todos lados. También vemos en Isaías, dice este pueblo, y podemos tomar para los cristianos, para la iglesia, para el pueblo de Dios, como también para todos. Conocemos a Dios, decimos, alabamos a Dios, decimos, pero muchas veces el corazón se encuentra lejos. Entonces, Santiago dice, ¿quieren saber de dónde salen todos los males? ¿Quieren saber de dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los pleitos? La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, que todo sale de nuestro egoísmo, del corazón, de que nuestro corazón se envanece por conseguir cosas y al no alcanzarlas, el hombre es capaz de matar y de destruir, con tal de sentirse bien, placentero, lo demás no importa. Pero vamos a leer Colosenses capítulo 2 y con esto vamos terminando. Vayan preparándose, Irra y Cleria full. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, desde el 13. Satanás vino a destruir a toda la creación de Dios. A toda la creación de Dios. Y ataca tu identidad, quiere atacar la verdad de Dios, quiere hacerla Dios mentiroso delante de vos. Quiere decirte que no hay oportunidad, que no hay posibilidad, que ya no vas a cambiar, que tu familia no va a cambiar, que tu familia si entró en la droga ya está destruida, que si caíste en fornicación ya Dios no te va a amar, que si caíste en adulterio Dios ya no te puede perdonar, que sos un falso, un mentiroso, si te equivocaste tomando algo que no es tuyo ya está, en realidad mereces morir, mereces la muerte, no sabes cuidar a tus hijos, no sabes cuidar a tus padres, y así miles de mentiras te pueden venir a la mente. No es que nosotros estemos exentos de eso, también lo hemos vivido.
Pero la Biblia nos dice algo poderoso. Jesucristo, leíamos al principio, no quedó en la tumba. No quedó en la tumba. Al tercer día resucitó de entre los muertos y dice, sienta. Fíjense cuando Esteban estaba muriendo, dice, veo los cielos abiertos y aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre, donde Dios lo colocó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Todos vamos a inclinarnos ante ese nombre. Jesucristo es el Señor. Y esa autoridad, fíjense ustedes, también nos dio a nosotros. Entonces, armate de valor, toma la autoridad que Dios te dio. Porque si Satanás viene y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo algo contra tuyo. Vos pecaste en esto. No tenés oportunidad, no vas a cambiar más. Abrí tu Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice. No encontraba, con razón. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante dice, y ustedes, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, nos les dio vida juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Abrí tu Biblia y decirle cada vez que tengas un ataque de parte de malos pensamientos, de parte del enemigo, de cómo vos lo quieras tomar, de cuando sientas opresión y te duele la cabeza y te vengan malos pensamientos de acusación, decirle, Cristo perdonó, no un pecado, no dos pecados, perdonó todos mis pecados. Y dice la palabra de Dios que esos pecados fueron enterrados en el fondo del mar y Dios nunca más se acuerda de ellos. Y Dios dice en Isaías, no traigas a memoria las cosas pasadas, las cosas antiguas, las cosas viejas, sea bueno, sea malo, no lo traigas más. Ahora estoy haciendo algo nuevo que va a ser tuyo, que es tuyo, que va a ser para vos, para tu bendición y para que vos puedas bendecir a otros. Por eso la Biblia dice, y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ya no está delante de Dios ese acta que nos acusaba, lo clavó en la cruz. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Derrotado? No, triunfando sobre ellos. Jesús es el Señor. Y esa palabra Señor significa Jesús está por sobre todas las cosas. Jesús es la máxima autoridad. Jesús es el omnipotente sobre todas las cosas. Ese lugar se lo dio Dios. ¿Por qué? Porque él había obedecido, porque él había seguido la voluntad de Dios, porque él buscaba a Dios. Entonces Satanás vino a acusarlo, quiso acusarlo en el monte Getsemaní, quiso acusarlo y tentarlo los 40 días de ayuno, pero jamás pudo derrotarlo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Y al saber quién era, sabía quién era Dios. Entonces, en esta noche te decimos, si vos crees en Jesús, pasás a ser, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, si crees en Jesús, si crees en el nombre de Jesús, Dios te da el poder de ser hecho hijo de él. Y no solamente pasás a ser un hijo, ay, sí, pero esto es para otros y para mí. No, dice que Dios arrebató el segundo Adán, Cristo Jesús, arrebató, anuló el acta que Satanás tenía en contra de nosotros, lo anuló. Ya no está más esa acta delante de Dios, sino que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado y nos hizo libres y nos presenta justos y santos delante de su Padre. Y ahora nosotros, por el Espíritu que Dios nos dio, podemos entrar libremente al trono de Dios y decir, Abba Padre, al trono de la gracia. Entonces podemos decir, Satanás, sos un mentiroso. Ya no voy a caer en tus mentiras. Jesucristo, yo quiero creer en vos. Me era difícil creer en vos. Leía la Biblia y leía la Biblia solamente para discutir. Veía predicaciones y solamente veía porque me sentía bien, pero no podía cambiar. Veía comentarios y quería refutar los comentarios. Pero hoy quiero leer la Biblia, quiero leer tu palabra, que es veraz, que es realidad, que es verdad. Y quiero tener un corazón transformado. Y dice Dios, que todo corazón de piedra que antes no conocía a Dios, que no creía en Dios, va a ser transformado y va a ser quitado y puesto un corazón de carne, donde Él va a poner de su espíritu. Entonces, Dios te dice esto, no temas. Y si hubo egoísmo en tu corazón en algún momento, en el mío lo hubo.
En el mío lo hubo y siempre cuestionaba todo. Si no era como yo decía, si no era como yo quería, estaba todo mal. Y a veces quieres surgir eso, pero Dios está transformando todos los días. Entonces Dios te dice, voy a cambiar tu egoísmo por amor. Voy a cambiar tu temor por amor. Como hoy estaba contando el pastor Pierre el testimonio de Mariana. Voy a cambiar tu temor por amor. Ahora vas a amar y no vas a tener miedo. Y Dios dice que ese poder que le dio a Jesucristo, sentándolo a la diestra, a su diestra, y dándole todo el poder, ese poder Jesucristo se lo dio, ¿sabes a quién? A la iglesia. A vos, a mí, a nosotros, a los que creen en su nombre, a los que reconocen. La Biblia te dice, la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 16, versículo 31, si crees en el Señor Jesús, hay una promesa poderosa. Serás salvo tú y tu casa. Hoy celebramos la Pascua, hoy celebramos que Cristo ha resucitado. No resucita todos los días porque ya resucitó. Ahora lo que Él quiere es gobernar nuestro corazón. Nosotros estamos celebrando que Cristo ha resucitado, pero que hoy empieza, desde hoy, empieza a gobernar el corazón. Abrí tu corazón y vamos a hacer esta oración. No importa cuán lejos hayas estado de Dios, o no importa cuán cerca pensaste que estabas de Dios, porque diezmabas, porque ofrendabas, porque dabas limosnas, o porque ibas a la iglesia, porque tienes 50 años de que ibas a la iglesia, o porque sos católico, apostólico romano, o porque sos un judío que se sabe toda la Biblia, o porque sos un cristiano que estudió en todos los seminarios, no importa. Dios dice que a quien recibes a una persona con un corazón humilde, contrito y humillado, pero al soberbio, al orgulloso, lo mira desde lejos. Y cuando Dios ve que en nuestro corazón hay orgullo y soberbia, es porque hay egoísmo. Y si hay egoísmo, ¿cómo sabemos que hay egoísmo? Cuando las demás personas no nos importan. Cuando lo que los otros dicen nos vale, pero nada. Entonces, cuando todos queremos que sea como nosotros decimos, como nosotros hacemos, todo tiene que ser perfecto porque yo lo digo y tiene que hacerse como yo lo digo, hay egoísmo en el corazón. En esta noche vamos a orar para que Dios transforme eso. Padre, queremos darte gracias en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, tu palabra nos enseña que cuando aquel centurión fue a buscarte porque su siervo estaba enfermo, vos le dijiste, vamos a tu casa. Y él te dijo, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Por eso, Padre, en esta noche confiamos en tu palabra. Y Señor, quizás estemos encerrados en nuestras casas. Quizás no podemos tener reuniones donde podamos reunirnos todas las personas juntas en un solo lugar, quizás en un lugar físico. Pero, Padre, podemos nosotros, con la autoridad que nos has dado, dar una palabra de fe. Y hoy damos una palabra de fe, Señor, que todos aquellos corazones que, Señor, escuchan y ven hoy estos mensajes, desde que comenzó la cuarentena, ninguno, Señor, va a caer en el vacío porque es tu palabra y tu palabra no va a volver a ti vacía, sino que cada persona que ha oído estos mensajes, cada persona que ha escuchado, empieza a ser transformado, se empieza a quebrantar el corazón y a afligir el espíritu y todo orgullo, toda soberbia, todo egoísmo se empieza a salir del corazón, toda raíz de amargura empieza a ser arrancado por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo empieza a traer convicción de justicia, de pecado y de juicio. Y si estábamos, Señor, creyendo de que estábamos bien, pero nuestro corazón estaba lejos, Señor, ahora te pedimos que examines nuestro corazón y que también podamos cada día volver nuestro rostro a ti, queriendo, Señor, más, queriéndote conocer más, queriendo, Padre amado, ser transformados cada día. Porque, Padre amado, cada día tiene su propio mal. Y, Señor, no nos queremos afanar por lo que va a pasar mañana. No queremos afanarnos por lo que va a pasar de acá a unas horas. Queremos realmente poder disfrutar tu casa, que es tu presencia. Queremos nosotros aprender a disfrutar y a deleitarnos, no por lo que vamos a recibir, sino por lo que sos vos. No queremos a aquel que lo da todo. Queremos a aquel que todo lo da. No queremos las cosas que nos das, Señor. Queremos tenerte a vos en nosotros. Queremos, Padre amado, tu presencia, tu persona que esté gobernando en nosotros, en nuestro corazón. Padre amado, dice tu palabra, Señor, nos enseña que existen dos tipos de personas. Una, como las que es como Jesús, las que dicen,
Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y hay otras personas a las que vos le decís, está bien, hace tu voluntad porque no voy a hacer la mía. Y cuando hay esa respuesta es porque hay orgullo en el corazón. Nosotros, Señor, te pedimos perdón por el orgullo que gobernó nuestro corazón y el trono del corazón. Queremos que tomes tú, Señor. Padre, bendecimos esta noche. Bendecimos, Padre amado, este día donde recordamos que resucitaste. Ya no estás clavado en la cruz, ya no estás en la tumba. Y Padre amado, has resucitado y tu palabra dice que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, teniendo un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre empieza a gobernar en nosotros. Y ahora en más, Padre, nuestras ansiedades los ponemos en tus manos, lo echamos sobre ti y queremos aprender de vos, que sos manso y humilde de corazón. Y empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás sabemos que, Señor, vos te encargas de todo. En el nombre poderoso de Jesús, Cristo vive y Cristo reina. Tuyo es el poder, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos, bendecidos. Gracias por este tiempo. Todavía no se corta. Israel, Clary, ahí están preparándose. Así que nos volvemos a encontrar en unos días. Bendecidos. Saludo al pastor Pierre, que la conexión con México, con Perú puede ser algo explosivo, algo que alcance, y a los que alcanza puede estar haciendo algo nuevo el Señor en todos los que escuchan. Amén, hermanos. Nos vemos. Y gracias por los saludos. Nosotros también los extrañamos mucho. Y ya, si Dios quiere, volveremos a estar juntos. Y si no, nos encontraremos allá arriba. Así viene antes el Señor. Así que saludos a todos. Y ¿quién decía? Sí, saludos a todos los que nos ven. Bendiciones. Que Dios nos siga protegiendo de todo mal que el diablo nos quiere dar, que el diablo ya está vencido. Amén. Amén. Y saludos a todos los que lo están viendo y a los que no lo están viendo. Y recordamos el día de la Pascua, que Jesús murió por nosotros. Chao. Amén. Amén. Acuérdense de esta página, o de Israel de Ita o Clay de Ita. Cortamos un segundo y vuelven esos. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.